Sean bienvenidos a una nueva edición de Clima Electoral. En este espacio usted podrá informarse de los perfiles y qué piensan los políticos que buscan gobernar Guatemala. El aspirante a asumir la presidencia que nos acompaña esta noche buscará ese puesto por primera vez. Anteriormente buscó la alcaldía metropolitana, quedando en un segundo lugar con un margen corto. La mayoría pensó que buscaría nuevamente la alcaldía metropolitana para ser el principal contrincante del actual alcalde Álvaro Arzú. Una alianza entre los partidos Creo y Unionista despejó esa posibilidad. De este y otros temas hablaremos con Roberto González Díaz Durán en Clima Electoral. Muy buenas noches, licenciado Roberto González. Bienvenido a Clima Electoral. Muchísimas gracias, Marisol. Un honor de estar aquí con ustedes y sobre todo toda la audiencia en todo el país que los ve. Muchísimas gracias. Licenciado González, nadie pensó que usted pues tan pronto iba a dar un paso hacia la presidencia cuando estuvo a punto de ganar la alcaldía en el área metropolitana. Bueno, la verdad es que acepté la responsabilidad de ser secretario general del partido Creo hace más o menos 2 años, un poquito más de 2 años y medio, y empecé a salir al interior del país y la verdad es que empecé a apreciar un país destrozado, que no llegaba a la justicia, la inseguridad que había sido tan anhelada para solucionarse en este gobierno no llegó, una miseria muy grande en muchos lados, un desastre en el sistema de salud, y me empecé a conmover, honestamente, empecé como a cuestionarme verdaderamente dónde estaba mi vocación, y pese a haber trabajado muchísimos años en la municipalidad, casi 15 años de mi vida en la municipalidad y querer muchísimo la ciudad, empecé como a comparar los problemas que nosotros tenemos aquí en la capital versus esa inmensa miseria que se tiene a nivel de país por falta de educación, salud, etc. Y esa tribulación, digamos, de tal vez confundirme, me provocó después una decisión muy firme de ir a luchar por problemas mucho mayores y mucho más serios en esta etapa de la vida y donde siento que debo atender una guerra para atajar muchísimos problemas, sobre todo ahora que la corrupción ha sido el cáncer que no ha dejado solucionar los otros problemas que tanto padecemos los guatemaltecos. ¿Y no considera que si hubiera ido usted nuevamente por la alcaldía metropolitana era casi seguro de ganarla? Sí, eso es parte un poco de lo difícil de tomar esa decisión, porque obviamente está en juego, yo no sé si el ego o las aspiraciones individuales. Efectivamente uno pudiera pensar que se tenía más cerca la meta de poder ser el alcalde de la capital. Y yo soy una persona muy objetiva, sabía que el buscar la presidencia implicaba empezar prácticamente de cero a nivel nacional y sobre todo competir contra unos verdaderos monstruos en términos electorales, algunos no solo en términos electorales, y eso era parte de la decisión difícil. Pero ahí es donde uno pone ese balance, decir, bueno, estoy aquí por mis beneficios personales, por mi fama, por mi gloria, o eventualmente por mi éxito, o sigo como muchas veces un bombero en un rescate que se tira donde hay más heridos, o un doctor que va en una misión donde va a haber más enfermos. Yo siento que la política al final es seguir una vocación interna donde uno cree que puede ser más necesario en esta etapa de nuestra vida, y eso es lo que me movió. Fue una decisión evidentemente muy difícil que no la tomé de un día para otro, o sea, pasé casi un año un poco confundido, hablando con mi familia, con mi esposa, con mis amigos, y muchos de ellos, que son los que más cariño de alguna manera le tienen a uno, eran los que cabalmente me orientaban a seguir perseverando por la alcaldía, lo sentían más, como que más concreto o más tranquilo al final de cuentas. Pero pudo más esa voz interna, a veces que no se puede explicar con argumentos, es un poco irracional, es más emocional, más un llamado como a la guerra, y eso es lo que me tiene aquí, independientemente de pronósticos, independientemente de probabilidades, porque nunca he competido por algún oportunismo vía encuestas, por ejemplo. Recuerdo que cuando tomé la decisión de competir por la alcaldía la primera vez, nunca se me olvida que tenía 78 puntos entre, en este caso el alcalde, en aquella época, y su servidor. Y así fui creciendo, y estuvimos muy cerca en la última elección, como usted dice, pero no son los números, la verdad, ni las posibilidades de éxito pragmático.
Tiene que uno que seguir una vocación y tratar de hacer cosas distintas. Dicen que la unión entre Creo y Unionistas se dio precisamente para evitar pues, que usted volviera a ser un candidato fuerte para enfrentar a Álvaro Arzú. ¿Qué opina usted de esto? No, yo tomé, antes de juntarnos, yo diría que más o menos año y medio fue que yo tomé la decisión. De hecho, lo ventilé en medios de comunicación abiertamente, que mi ruta era ir a buscar la presidencia en las siguientes elecciones. O sea que no estuvo en juego esa decisión de si entonces yo me quitaba o no me quitaba. Más se basó en una historia, en una, yo diría que unificación de criterio de la forma de hacer política, de hacer gestión pública. Y obviamente en temas pragmáticos también, de fortalecernos aquí en la capital. Nosotros hubiésemos, con el partido Creo, posiblemente tirado un candidato y empezar también de cero. Y los desafíos de país, los contendientes electorales que tienen totalmente otro propósito de llegar a servir, o digamos de llegar al poder más que llegar a servir, nos hizo unir fuerzas. Y sobre todo hacerlo lento, no hacerlo pura llamarada de tuzas, sino que por el contrario, lo que hemos hecho es que dimos a conocer que estábamos unidos de una manera modesta, sin tanta pompa, y fuimos unificando nuestros planes, nuestra ideología, nuestra filosofía. Algunos de ellos, que fue extraordinario, fue que cabalmente con el alcalde y la administración municipal, unificar muchos de los planes que yo en lo personal tenía para con la ciudad, y eso ha sido parte de lo que ha habido mucha comodidad. Ahora está en lo que podríamos decir, pues son las grandes ligas. ¿Cuál ha sido el principal cambio entre una postulación y otra? Bueno, sí, como usted bien lo dice, el nivel y complejidad de los problemas que uno ofrece llegar a solucionar o coadyuvar para solucionarlos son mucho más complejos, son de un nivel mucho más profundo, digamos. El tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de la pobreza, de la generación de empleo, son temas mucho más complejos a veces que necesidades básicas que proveen los gobiernos locales o las MUNIs. Es una realidad que el agua, la basura, el tráfico son problemas que nos aquejan en el día a día, pero por ejemplo el fenómeno de la falta de justicia y la relación que eso tiene con la inseguridad son problemas mucho más grandes y más multidisciplinarios. Entonces desde ese punto de vista es un cambio grande. Y obviamente la cobertura y el tipo de gente. Hemos visto que en el interior del país hay abismos de diferencia entre la miseria que padece mucha gente que no ha tenido educación, que no tiene salud, que no tiene esos servicios básicos. Entonces, desde ese punto de vista uno ve una crudeza de pobreza mucho más profunda y obviamente lo conmueve más a uno. Lo entristece, a veces lo frustra, pero es parte de ese motor que uno tiene que convertir para poder solucionar las cosas. Estamos en clima electoral esta noche conversando con el candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Creo Unionista, Roberto González. Llegó el momento de la pausa y a nuestro regreso usted se enterará cuáles son las principales causas del por qué Roberto González está aspirando a la presidencia de Guatemala. ¿Va muy lejos, Tom? Si voy muy lejos, vamos muy lejos. Vamos hacia una Guatemala mejor, con gente trabajando con orgullo. Vamos a llevar seguridad y tranquilidad a cada uno de los que nos eligen. Vamos a puertos, carreteras, pueblos y grandes ciudades. Vamos lejos, pero vamos por buen camino. Entonces que tenga buen viaje, Don, para el bien de todos. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. ¿Venís con nosotros? Cuando aceleras tu cuerpo para dar el máximo, las lesiones son un riesgo que no debes correr. Para esos momentos duros, Kinesio Tape maximiza las capacidades de curación de tu cuerpo.
genera una elevación en la piel que mejora la circulación de la sangre y alivia la presión sobre los receptores del dolor. Las fibras de algodón elástico estiran unilateralmente, por lo que acompañan el movimiento de los músculos mientras te proporciona apoyo. Gracias a su diseño resistente al agua, permite la transpiración natural de la piel y su elasticidad te deja ser el mejor. Kinesio Tape no te deja fallar. A Guatemala ya le rebalsó el vaso tanta violencia, le rebalsó el vaso la corrupción desmedida y también le rebalsó el vaso el olvido. A Guatemala ya le rebalsó el vaso la miseria en salud y le rebalsaron el vaso los políticos mentirosos. A mí también me rebalsó el vaso ver a mi país así. Guatemala no aguanta más. Es tiempo de reaccionar. Regresamos en Clima Electoral esta noche conversando con el licenciado Roberto González. Él es aspirante a la presidencia de Guatemala por el partido Creo Unionista. ¿Qué lo motiva a usted, licenciado González, querer ser el presidente de Guatemala? Bueno, mire, Marisol, la verdad es que yo llegué a un punto de frustración, de ira. Estoy verdaderamente cansado, yo diría que un poco harto, si se puede expresar de esa forma, de que siguen los problemas agravándose, pero el gobierno o los gobernantes o la política, que es el llamado por vocación a solucionar esos problemas, únicamente ha utilizado el poder para enriquecerse, para la corrupción, para el engaño con mentira, y lo que se ha dejado absolutamente de lado es poder llegar al poder y convertirlo en servicio. Servicio a la ciudadanía que lo contrata a uno con un crayón de cera en la mano marcando una papeleta, que es el contrato que en democracia en 4 años le da oportunidad a la gente que resuelva esos problemas. Y me he ido cansando de que progresivamente vamos teniendo cada vez más políticos corruptos, que lo único que llegan es a hacer dinero, y ese dinero sirve de capital para seguir creciendo políticamente, para hacer campaña, para ponerse en encuestas y para llegar nuevamente al poder, y que sea un círculo vicioso, en donde aquí el político exitoso es el osado, el que ha robado, el que entre otras cosas ha llegado al Congreso de la República a cobrar comisiones, a chantajear a funcionarios del gobierno central y obtener dinero para no chantajearlos y hacer esos capitales y volverse súbitamente un líder, entre comillas. Yo pienso que los guatemaltecos están hartos de ello. Los últimos días y semanas hemos visto ese despertar ciudadano, de ese hartazgo que yo en lo personal sentí y que sigo sintiendo. Es un motor que lo puedo utilizar para seguir manifestándome y rechazándome o frustrándome o resintiéndome, o lo utilizo como una fuerza interior para salirle al paso y tratar de luchar porque las cosas sean diferentes. Ese es en esencia parte de lo que me motiva a mí a buscar la presidencia de la República. ¿Y sus fortalezas, cuáles son? Yo pensaría que una fortaleza que pudiera uno identificarme es la experiencia. Marisol, yo he tenido la oportunidad de estar casi 15 años en una municipalidad, pero también fui ministro de Estado, fui ministro de Energía, fui presidente de un instituto autónomo como lo es el INDE, que es una entidad descentralizada y autónoma inmensa, pero también fui gerente de la Presidencia de la República. Mi escritorio estaba a escasos 8 metros del escritorio de un presidente durante 3 años en casa presidencial. Desde temprano yo estaba posiblemente tocando temas de seguridad, pasaba media mañana con temas de salud, almorzaba con temas de educación, terminaba o iniciaba la tarde con temas de infraestructura, carreteras, y a las 5 de la tarde podía estar hablando en operatoria política con diputados para poder promover ciertas leyes desde el Ejecutivo. Fue una verdadera universidad de mi vida, de muchas cosas que uno sabe hacer, pero también muchas cosas que uno sabe no tiene que hacer, porque la experiencia al final es eso, muchas piedras que uno
se encuentra en el camino, se ha tropezado con ellas y si es prudente, pues las recoge, las mete en la mochila y sortea un camino más prudente. Y pienso que esa es una fortaleza que yo me veo objetivamente de afuera. Y por supuesto, pero es impropio decírselo uno, porque eso pues la gente lo ve en el recorrido y en las huellas de la vida que uno ha tenido, pues los valores y los principios para tratar de solucionar los problemas de la gente con todo y sus errores, pero con honestidad y con integridad. Hemos visto en las últimas semanas una de las crisis más impactantes de los últimos años en Guatemala. ¿Qué opina usted de las movilizaciones ciudadanas? Mire, a mí me dio mucha ilusión y mucha esperanza que finalmente haya despertado el pueblo a nivel masivo, porque siempre hay gente que reacciona y que se manifiesta, y hay gente, y hay héroes, digamos, que han hecho manifestaciones chiquitas que no dejan de ser importantes. Pero a nivel masivo, creo que ha sido una gran señal que se ha dado no solo a la política, sino que en general en Guatemala, de no dejarse seguir humillando, apachando por ese cinismo, por esa tiranía de alguna manera de la abusivez que se tiene en el ejercicio del poder. Entonces lo veo con muchísima esperanza, con muchísima ilusión. Una persona me decía, mire, esa metáfora de que cuando uno se dice que una rana, si de alguna manera la pone uno en una olla hirviendo, la rana salta inmediatamente porque está hirviendo. Pero si uno pone una olla con agua que no está hirviendo y pone la rana y la empieza a hervir, la rana termina muriendo y no se dio cuenta o nunca reaccionó. Eso sentía yo que le pasaba al pueblo de Guatemala, que ya estaba hirviendo y estaba dentro y no podía reaccionar. Para nosotros es extraordinario los que queremos que haya sensibilidad, que haya reacción, que no haya apatía, que no haya como esa especie de anestesia colectiva ante tanto abuso, tanto cinismo, tanta bofetada que se le da al pueblo con las acciones, no solo verbales y de habladas, sino que la transparente corrupción que vimos en este gobierno. Porque este gobierno honestamente ha sido transparente, pero ha sido transparentemente corrupto. Ahí vemos las mansiones, ahí vemos los yates, ahí vemos el enriquecimiento en todos los rincones del gobierno, pero nadie hacía nada. O sea, transparentemente lo veíamos las sobrevaloraciones, veíamos los shampoos o líquidos mágicos para los lagos, en fin. Yo pienso que llegó el momento, la gente se hartó y se rebalsó el vaso. Es cabalmente parte de lo que hemos estado difundiendo. A la gente, al pueblo de Guatemala se le rebalsó el vaso y a mí se me rebalsó también, y es parte de coincidir con que uno puede luchar si la gente tiene esa sensibilidad. Si no, los cambios es difícil que vengan. Entonces yo aplaudo esos éxitos que está teniendo la sociedad guatemalteca. El tiempo se nos va rápido en clima electoral. Nuevamente vamos nosotros a la pausa, pero a nuestro regreso, yo quiero que el licenciado González le responda a todos los guatemaltecos. De llegar usted a la presidencia, ¿cómo podría usted combatir la corrupción dentro de todas las entidades del Estado? Regresamos. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa y asegura lo que más amas. Tenemos un seguro para cada necesidad: seguro médico, seguro de vida, seguro para tu vehículo, tu empresa o tu casa. Ya lo sabes, asesórate en Grupo Cofisa. Puedes llamarnos las 24 horas del día a los teléfonos 2387-9999, 5550-7507, 5205-0109 o te esperamos en la 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Viajar rápido y seguro, solo hay una manera. Aeroservicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil, con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aeroservicios. Vuele rápido y seguro.
A Guatemala ya le rebalsó el vaso tanta violencia, le rebalsó el vaso la corrupción desmedida y también le rebalsó el vaso el olvido. A Guatemala ya le rebalsó el vaso la miseria en salud y le rebalsaron el vaso los políticos mentirosos. A mí también me rebalsó el vaso ver a mi país así. Guatemala no aguanta más. Es tiempo de reaccionar. ¡Doctor! ¡Ay, qué! Cada vez que tomo café siento un piquetazo en el ojo. ¡Ah, quítale la cucharita a la taza, hombre! Para mis dientes amarillos, ¿qué me recomendás? Esta corbata café es azul, no te va. Doctor, estoy enfermo. Que estás deshidratado. Tiene diarrea, si así estuve yo ayer por comer chicharrones de olla. ¿De olla? De olla hace 8. Yo lo que les recomiendo es Glucosoral en envase de vidrio. Hidratación total. En sabor melocotón. Manzana. ¡Cereza! ¡Y coco! ¡Ay, Dios mío! ¡La, la, 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 la! Estamos de vuelta en Clima Electoral. Esta noche me acompaña el licenciado Roberto González, candidato a la presidencia por el partido Creo Unionista. Y nos quedamos con la duda, licenciado González, de cómo, siendo usted presidente o de llegar usted a la presidencia, podría combatir la corrupción en las diferentes ramas que maneja el Estado. Bueno, yo le diría que una estrategia, digamos, una de reglas, que es vía el Congreso, pero también vía el Ejecutivo. Cambiar las reglas y, sobre todo, definir con mucha claridad las sanciones que se tengan muy drásticas para aquel que cometa actos ilícitos relacionados con la corrupción. Hay algunas de probidad, por ejemplo, hoy en día usted no tiene la posibilidad de presentar su declaración de probidad, que es lo que uno tiene antes de entrar a un cargo, y no tiene forma de compararlo cuando usted sale, cuando usted presenta supuestamente su declaración después. Hay muchos funcionarios en el gobierno que no están obligados a presentar ese formulario, digamos, que le permita comparar a usted si se está enriqueciendo o no. Esos son pequeños cambios de reglas, pero hay mucha norma que desde el Ejecutivo se puede tener. Mejorar Guatecompras. Guatecompras es el sistema donde vemos cómo se compra, para que usted pueda tener estadísticas, para que usted pueda tener posibilidades de comparar precios o las velocidades con que se compra. Recientemente vimos que por ejemplo, la Granja Penal Canadá, de 754 millones de quetzales, imagínense, casi 1,000 millones de quetzales, se adquirió en menos de 45 minutos, entre presentación de ofertas a adjudicación. Eso no puede seguir existiendo. Entonces, hay mucho que es de tomar, decisión sobre las sanciones drásticas, ser más transparente, abrirse para que la gente siga viendo cómo se está comprando. Y esas son parte de las estrategias mundiales para combatir la corrupción. Transparencia y ahí sí que muy drástico en las normas y en las sanciones para cuando se es corrupto, y eso genera una cultura para todo el gobierno, dando el ejemplo. ¿Y su principal proyecto como presidente, cuál sería? Bueno, yo le diría que tal vez junto dos. Para mí el tema de la educación, que es lo que los políticos muchas veces dejan de lado porque es mucho más fácil vender empleo, que es comida, o la canasta básica, que es importantísimo, combatir con más competencia, con más opciones, sin privilegios y sin que la gente tenga la posibilidad de manipular los precios. Eso es importante, como lo es el empleo, también lo es la seguridad. Son necesidades mucho más demandadas, pero en el fondo, lo que más necesita Guatemala es educación, porque es a través de la educación donde verdaderamente podemos abrirle puertas, le podemos dar luz a los guatemaltecos para que encontremos las oportunidades. Y como esto es un proceso más de largo plazo, o no se va viendo tan tangiblemente, siempre se deja como la cenicienta. Es siempre a lo urgente lo que la gente está pidiendo a gritos. Entonces yo quisiera ser un presidente estadista que balancee lo urgente, pero no deje lo más importante que tiene un país, que es su gente y su gente preparada. Y no solo estoy hablando de los niños, estoy hablando también de capacitar a la mujer para que dentro de la unidad familiar, la mujer con mejores capacidades artesanales, con tecnológicas también, que se adecúen, por ejemplo,
a la computadora, a poder ver el mundo a través de la internet, muchos temas que podemos ayudar. Guatemala tiene un déficit inmenso en lo que es básico y diversificado, para que entendamos. En primaria, digamos, no estamos tan mal, digamos, en primaria. Hay más del 85% de la población que tiene primaria. Tenemos una inversión muy grande en universidad, la Universidad de San Carlos. Pero el barranco que está en medio es el básico y el diversificado. Y sobre todo la matemática que se ve ahí es la que nos enseña a ser más listo. Y uno dice, pero y bueno, ¿y cómo la matemática me hace más listo? Pues la matemática, entre otras cosas, le da lo que se llama poder deductivo. Que usted vea, por ejemplo, una persona de negro y diga, bueno, qué elegante, como usted está el día de hoy. Ve a otra persona de negro y dice usted, bueno, qué elegantes los dos. Pero ve una tercera y dice, estas personas han de venir de un duelo, han de venir de un funeral. Esa hipótesis, esa capacidad de deducción, esa corazonada, nos hace mucho más listos en la vida. Y eso nos da capacidades manuales para poder atender una mejor competencia. Y ahí es donde queda el guatemalteco atrofiado. Se va de sexto grado y va a buscar el sueño americano a los Estados Unidos porque no tuvo una oportunidad de tener competencia para hacer otro tipo de trabajos. Ahí es donde yo quiero hacer un énfasis, digamos, y que al final de los 4 años de mi gobierno digan, bueno, este presidente no solo fue honesto, tuvo seguramente errores, tuvo muchos planes que lleva en proceso y los dejó, pero sobre todo nos dejó un país mucho más educado, más formado y más alerta ante los grandes desafíos del mundo. ¿Está preparado Roberto González para ser presidente de Guatemala? Yo pienso que sí, sobre todo lo que uno se analiza en cuanto a formación, en cuanto a experiencia, en cuanto a esas dos cosas juntas que le dirían capacidad. No tengo la menor duda de que lo estoy porque ya lo he vivido a lo largo de 17 años. Pero donde uno tiene que tener más preparación es en el tema emocional, porque es el tema del espíritu el que le da la integridad para ser correcto o incorrecto, para ser un presidente con moral o un presidente inmoral o amoral, porque la moral es el que cree que hay cosas que está haciendo que no son malas, ese es el amoral. El inmoral sabe que positivamente está haciendo las cosas malas y un poco de su conciencia se lo dicta y se lo enseña. Pero yo quisiera ser recordado por esa preparación que tuve no solo en las capacidades y en las competencias, sino que en el temple y en el carácter de ser inquebrantable en el tema ético, en el tema de principios, de valores y sobre todo de la moral. Ese es mi gran sueño, que no solo, espero yo, le daría una esperanza a los guatemaltecos de ver que sí puede haber una política diferente, sino que sobre todo sería un ejemplo lindísimo a mis padres que me dieron esa educación y sobre todo a mis hijos que espero yo la estén recibiendo de sus padres. Gracias, licenciado González, por acompañarnos esta noche en Clima Electoral. Muchísimas gracias, Marisol, un gusto estar aquí dando estas pinceladas de lo que lleva uno dentro y felicitaciones a todos ustedes por este esfuerzo. Gracias. Así concluye una edición más de Clima Electoral. Lo esperamos el próximo miércoles a las 10:30 de la noche por Guatevisión. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @climaelectoralgt o @marpadilla1. Que tenga muy feliz noche.